Alejandro Valente se despertó, como cada día, antes del amanecer. No era el sonido de una alarma lo que lo sacaba del sueño, sino el peso de los años, una costumbre grabada a fuego en su cuerpo que ya no sabía distinguir entre el descanso y la vigilia. El reloj de pared, una antigüedad suiza que marcaba el tiempo con una precisión implacable, señalaba las 4:30. Hubo una época en que esa hora lo habría encontrado desplomándose en la cama tras una noche de reuniones interminables, pero ahora era simplemente el comienzo de otro día demasiado largo y silencioso. Su mano rozó el conjunto de frascos de pastillas sobre la mesita de noche de caoba. Para la presión, para la diabetes, para las articulaciones que crujían como madera vieja. En su juventud, creyó que el dinero podía comprarlo todo, que era la llave maestra para cualquier puerta. Ahora, su existencia pendía de esas pequeñas cápsulas de colores, un recordatorio diario de su propia fragilidad. Contempló por un momento el techo artesonado de su dormitorio en el corazón de Recoleta, un lienzo de sombras y relieves que ya no le decía nada. Con un suspiro lento, se incorporó. La cama, inmensa y solitaria, parecía un páramo de sábanas de seda egipcia. Al posar los pies en el suelo de mármol de Carrara, un frío punzante le recorrió el cuerpo, una sensación que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, siempre perfectamente climatizada. Era un frío que nacía desde adentro. Frente al espejo del baño, mientras se lavaba la cara, se obligó a mirarse. Inclinó la cabeza, estudiando las profundas zanjas en su frente, los surcos que partían de las comisuras de sus ojos como ríos secos. Se pasó un dedo por ellos, sintiendo la textura de su propia historia. Amasaste una fortuna, Alejandro, pensó, pero la pregunta que lo atormentaba no salía de sus labios, solo resonaba en el silencio de su mente. ¿Pero viviste bien? El hombre del espejo ya no tenía el porte imponente de antes. Los trajes de diseño, los relojes de lujo y las corbatas de seda habían sido durante décadas una armadura, pero el tiempo, ese enemigo implacable, había encontrado las grietas. Ahora, el desgaste era visible, grabado en su rostro como en la corteza de un árbol viejo. Bajó a la cocina. Sobre la enorme mesa de roble, Isabel, la empleada doméstica, ya había dispuesto el desayuno, frutas frescas, tostadas con mermelada casera, un café recién hecho cuyo aroma llenaba el aire. Hubo un tiempo en que esa misma mesa rebosaba de vida, de risas y conversaciones superpuestas de una familia que ya no estaba. Ahora, las sillas vacías acumulaban un polvo invisible, un testimonio mudo de la soledad. Don Alejandro, ¿no tiene ninguna reunión hoy tampoco?, preguntó Isabel con su habitual discreción. Él solo asintió, sin levantar la vista del diario. Las únicas llamadas que recibía últimamente eran de sus médicos, de su contador, de sus abogados. Ya no eran llamadas para construir, para crear o para conquistar. Eran llamadas para ordenar, para confirmar, para cerrar. Llamadas de final. Encendió el televisor. Un noticiero matutino celebraba con fanfarria el éxito de un joven emprendedor, una nueva empresa tecnológica que había recibido una inversión millonaria. El presentador hablaba de innovación y de futuro con una voz brillante y optimista, pero en los oídos de Alejandro solo rebotaban las cifras, frías y sordas. Yo también estuve loco en esa época, murmuró para sí mismo. Hice cualquier cosa por la guita. Pero no había nadie para escucharlo. La silla frente a él, al otro lado de la mesa, permanecía vacía, y cuanto más la miraba, más vasto parecía el vacío que representaba. Terminó su desayuno y se sentó en el sofá del salón, contemplando la vista familiar. Una pared entera estaba cubierta de cuadros y reconocimientos. Diplomas, medallas, fotos de inauguraciones. Una foto con un presidente, otra cortando la cinta en la apertura de una filial en el extranjero. Fotos de equipo con empleados sonriendo, rodeándolo como un patriarca. Pero en medio de todo ese despliegue de éxito, había un pequeño espacio vacío. Siempre había estado ahí. No recordaba si alguna vez hubo un marco que luego quitó, o si deliberadamente lo había dejado así. Su mirada se detuvo en ese hueco. ¿Qué foto debería haber estado allí?
Sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento. Sobre una mesa auxiliar descansaba una vieja caja de madera de algarrobo. No tenía cerradura. Las esquinas estaban ligeramente desgastadas, como si la hubieran abierto y cerrado muchas veces, o como si hubiera estado a punto de ser desechada en incontables ocasiones. Sabía exactamente lo que había dentro sin necesidad de abrirla, un par de fotos de su juventud, algunas cartas, y una sola frase que se había negado a leer durante 40 años. Su mano se extendió instintivamente hacia la caja, pero se detuvo a medio camino. Sus dedos se crisparon sobre la tapa, la fuerza lo abandonó y finalmente retiró la mano. ¿Para qué remover el pasado a esta edad?, se dijo. Miró por la ventana. El sol de la mañana porteña bañaba los árboles de la plaza, el cielo estaba despejado, pero en algún rincón de su pecho, el invierno persistía. Un mensaje vibró en su celular. Era de su secretaria, con la agenda del día. Una breve reunión por la mañana. Un informe sobre la fundación que presidía. Y por la tarde, la asistencia a un evento de beneficencia en un hogar de ancianos de San Telmo. Un hogar de ancianos. Cerró los ojos por un instante y contuvo la respiración. Por alguna razón, ese último punto en la agenda lo inquietaba. ¿Ir o no ir? El Alejandro de antes habría enviado a un representante, considerando el evento demasiado insignificante para su tiempo. Pero últimamente, sentía una extraña curiosidad por esos lugares, por esos rostros anónimos. La gente todavía lo llamaba presidente, pero a él le intrigaba más saber qué clase de hombre sería recordado. Dejó la taza sobre la mesa y volvió a mirar la caja de madera. Las cosas que había perdido por dinero, los rostros que había apartado, un nombre que había pretendido olvidar, todo eso pugnaba por emerger desde las profundidades de su memoria. Sofía. Sus labios apenas se movieron, formando el nombre en un susurro inaudible. Se levantó bruscamente, como para escapar de sus propios pensamientos. Basta de pensar, Alejandro. Se puso el saco, ajustó el nudo de la corbata. El viejo del espejo le devolvió la mirada. Seguía pareciendo un hombre sólido, pero en algún lugar de sus pupilas se extendía el reflejo tardío de un arrepentimiento que había llegado demasiado tarde. El evento en el hogar no era gran cosa. Sin embargo, tuvo el extraño presentimiento de que ese pequeño compromiso podría cambiar su día de una manera fundamental. Y aunque trató de negar esa sensación, en un rincón de su mente sentía que tal vez hoy, después de tanto tiempo, volvería a encontrarse cara a cara con un nombre que había mantenido enterrado durante décadas. El centro comunitario de San Telmo bullía con una energía caótica y vital que contrastaba brutalmente con el silencio solemne de su mansión. Risas de niños que corrían por el patio, el saludo cordial de los voluntarios, y en un rincón, un grupo de ancianos formando una fila paciente para recibir su almuerzo. Alejandro bajó del coche y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cohibido, casi encorvado. Antes, 2 o 3 guardaespaldas habrían despejado el camino para que él entrara con paso lento y regio. Hoy, había insistido en venir solo, en entrar como un hombre más. Señor Valente. Qué honor tenerlo aquí. El director del centro, un hombre afable de mediana edad, lo saludó con una mano en alto. Alejandro esbozó una sonrisa forzada y asintió. Solo vine a dar un vistazo. Gracias a usted esto es posible, dijo el director, guiándolo a través del salón. Hoy tenemos la suerte de contar con un voluntario excepcional. Gracias a él, el reparto de la comida va a terminar mucho antes de lo previsto. Sonreía con gratitud, pero Alejandro apenas registró sus palabras. Asintió por cortesía, pero en ese preciso instante, sintió una extraña punzada en el pecho, una sensación de caída libre que no podía explicar. Mientras recorría el lugar con la vista, sus pasos se detuvieron de repente. Un hombre que estaba sirviendo guiso en platos de plástico levantó la cabeza y su mirada barrió la multitud. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Alejandro, fue como si todo el ruido del salón se hubiera desvanecido. El hombre aparentaba tener cerca de 40 años. Llevaba una camisa sencilla,
el pelo corto y prolijo, y una expresión neutra que, sin embargo, transmitía una extraña calidez. Y había algo más, una familiaridad inexplicable, un eco de un rostro visto en otro tiempo, en otra vida. El hombre inclinó la cabeza en un breve gesto de saludo. ¿Qué tal? Al escuchar esa voz tranquila y grave, aunque era un completo desconocido, Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿De dónde lo conozco?, se preguntó. En lo más profundo de su ser, un recuerdo muy antiguo, casi borrado, pasó como un relámpago. Intentó atraparlo, pero el polvo acumulado de los años lo hizo inasible. El director comentó, siguiendo su mirada. ¿Eh? Ah, es un muchacho que vino a dar una mano. Siempre está ayudando en el barrio, un tipazo. Alejandro asintió, fingiendo indiferencia, pero la espalda de aquel hombre se quedó grabada en su retina. Su forma de caminar, la línea de sus hombros, el ángulo con que inclinaba la cabeza. Un déjà vu tan poderoso que le revolvió el estómago. Durante el resto del evento, no pudo concentrarse. Las palabras de agradecimiento, los apretones de manos, todo lo respondía en piloto automático. Su mente estaba en otro lugar. Cuando el almuerzo terminó y la gente comenzó a dispersarse, vio al hombre salir con una bolsa de basura. El director, sin darle importancia, añadió. Es el hijo de Sofía. Un fenómeno el pibe, hoy también se vino a ayudar. En el instante en que esas palabras llegaron a sus oídos, el corazón de Alejandro se detuvo y luego se desplomó con la fuerza de una piedra. Como dijo. Su propia voz le sonó ajena, temblorosa. El director, sin notar su conmoción, continuó. Sí, ¿se acuerda de Sofía Rojas? La señora que manejaba el comedor comunitario de acá a unas cuadras. Falleció hace unos años de una enfermedad, pero el hijo sigue con su obra. Sofía. Al escuchar ese nombre, 40 años de recuerdos reprimidos se desbordaron como un río embravecido. La mirada de una joven pidiéndole que se quedara, su voz quebrada suplicando, ¿no podemos vivir juntos, así, sin nada más? La noche en que le dio la espalda, dejándola sola bajo la lluvia. Y la última carta que ella le envió. La carta que nunca leyó, la que arrojó dentro de la caja de madera. Alejandro inspiró profundamente. Su cuerpo temblaba de forma casi imperceptible, y las yemas de sus dedos se enfriaron de golpe. En ese momento, el hombre regresó al salón, y, al pasar junto a él, volvió a inclinar la cabeza. Espero que haya estado cómodo. Fue un largo viaje hasta acá. Alejandro lo miró, sus labios apenas se movían mientras articulaba con dificultad una sola frase. El hijo de Sofía. El hombre lo observó por un segundo, luego asintió levemente. Sí, soy yo. Esa afirmación no fue parte de una conversación. Fue la verdad desnuda. Y frente a esa verdad, Alejandro sintió como los cimientos de su mundo, construidos sobre el olvido y el éxito, se desmoronaban. Ahora entendía. Entendía por qué el rostro de ese hombre no le parecía extraño, porque su voz le había sacudido el alma, porque, siendo un desconocido, había evocado un recuerdo de hacía 4 décadas. En los ojos de ese hombre estaba la Sofía de su juventud. Y en algún lugar muy profundo, también estaba el Alejandro que él mismo había decidido matar hacía mucho tiempo. Alejandro Valente permaneció inmóvil, como una estatua en medio del bullicio menguante del salón. El hombre que tenía delante era un desconocido, pero su rostro parecía contener todo el tiempo que él había elegido ignorar. Se obligó a respirar, a controlar el temblor que le subía por las piernas. Cálmate, Alejandro. Este no es el lugar para un escándalo, se reprendió a sí mismo, pero la oleada de emociones que lo embargaba era demasiado poderosa para ser contenida. El director del centro lo guió hacia una pequeña oficina. Señor Valente, puede descansar aquí un momento. Afuera hay demasiado lío. Pero Alejandro no pudo sentarse. Caminó lentamente hacia la ventana. A través del vidrio, vio al hombre, al hijo de Sofía, ayudando a los otros voluntarios a limpiar,
moviéndose con una eficiencia silenciosa. Sin gestos grandilocuentes, sin buscar reconocimiento. Simplemente haciendo lo que había que hacer, con una diligencia serena. Si lo hubiera visto de niño, ¿lo habría reconocido?, se preguntó. Apoyó el dorso de la mano contra el cristal. No estaba ni frío ni caliente. Una temperatura neutra, como los años que había vivido, sin extremos, en una especie de gris emocional que ahora se le antojaba insoportable. La puerta se abrió y el director entró de nuevo. Señor Valente, ¿usted conocía a la señora Sofía?, preguntó con voz cautelosa. Alejandro se giró lentamente. Tragó saliva para humedecer su garganta seca antes de poder responder. La conocí hace mucho tiempo. Los ojos del director se abrieron con sorpresa. Ah, no me diga. Era una mujer increíble, ¿sabe? Una leyenda en este barrio. Aún estando enferma, su única preocupación era que nadie se quedara sin un plato de comida. Se quedó hasta el final. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su conciencia. Antes de morir, a menudo decía algo, continuó el director, pensativo. Decía, si algún día lo vuelvo a ver, solo le voy a preguntar si le fue bien en la vida. Siempre lo decía con una sonrisa. Alejandro tuvo que inspirar profundamente para no ahogarse. Su visión se nubló por un instante. Una emoción incalificable, una mezcla de dolor y una gratitud devastadora, se hinchaba en su pecho a punto de estallar. ¿Se encuentra bien, señor? El director se acercó, preocupado. Él negó con la cabeza. Estoy bien. Solo un recuerdo. Se levantó de la silla. No podía quedarse quieto. Necesitaba ver a ese hombre, al hijo de Sofía, una vez más, verlo de verdad. Cuando se dirigía a la puerta, se encontró cara a cara con él. Sostenía una caja de cartón. Esto es para reciclar, del evento. Alejandro lo miró, con los labios apretados, incapaz de articular palabra. Solo pudo asentir brevemente. El hombre lo miró a los ojos. Fue un instante, pero en su mirada no había juicio, ni reproche, ni siquiera curiosidad. Era una mirada tranquila, cálida a pesar de su neutralidad, extrañamente familiar. Que tenga un buen regreso, dijo con esa voz serena. Alejandro sabía que era una simple formalidad, pero la frase le resonó en el pecho con una claridad dolorosa. Mientras lo veía alejarse, una pregunta terrible se formó en su mente: ¿cómo es que nunca se me ocurrió que este hombre podría ser mi hijo? No sabía su nombre, ni su edad, no tenía ninguna certeza, pero una sombra en lo más profundo de su ser se estaba volviendo nítida. El breve tiempo que pasó con Sofía, la última carta que ella le envió y la única frase que contenía, esa frase que se había negado a leer: no te guardo rencor, Alejandro. Pero si alguna vez tenemos un hijo, por favor, no lo odies a él. Esa frase, enterrada durante 40 años, ahora susurraba en su oído con una urgencia insoportable. En medio del pasillo del centro comunitario, Alejandro se llevó lentamente la mano al pecho. El latido de su corazón era tan fuerte y vivo que parecía resonar junto a su oreja. Si ese hombre era realmente el hijo de Sofía y si existía la más mínima posibilidad de que también fuera su hijo, Alejandro sintió, con una certeza visceral, que ya no podía seguir huyendo. Ese día, sin saberlo, había abierto una puerta que él mismo había sellado 40 años atrás. Al salir del centro comunitario, Alejandro se sentó en un banco del patio trasero. El sol de la tarde era cálido, pero sus manos estaban heladas y un torbellino de pensamientos desordenados le oprimía el pecho. Una imagen no dejaba de repetirse en su mente: el rostro de ese hombre, el hijo de Sofía. Esa mirada serena y, de alguna manera, esos rasgos que le recordaban a los suyos. Apoyó las manos sobre las rodillas y exhaló un largo suspiro. Tengo que confirmarlo, murmuró, y sus palabras se perdieron contra la pared del edificio. Confirmar. Sabía mejor que nadie el peso de esa palabra. Si no era su hijo, entonces todo volvería a la normalidad,
a su vida vacía y ordenada. Pero si lo era entonces, los 40 años de negación y olvido se levantarían ante él como un muro infranqueable. Señor Valente, el director del centro se acercó. ¿No quiere comer algo antes de irse? Alejandro negó con la cabeza. No, gracias. Necesito estar solo un momento. El director captó la gravedad en su rostro y regresó adentro sin insistir. Tras un largo rato, Alejandro se levantó y volvió a entrar al edificio. Quería ver al hombre una vez más. Era un impulso irracional, casi infantil, pero en ese momento sentía que era lo único que podía hacer. Sin embargo, el salón ya estaba casi vacío. Los voluntarios se habían ido, y solo quedaban bandejas de comida vacías y algunos utensilios de limpieza. Le preguntó al director, ¿dónde está el hijo de la señora Sofía? Mateo. Ah, ya se fue, respondió. Normalmente trabaja en el comedor de su madre, hoy solo vino a dar una mano como voluntario. Comedor. La voz de Alejandro tembló ligeramente. Sí, dirige un pequeño comedor comunitario gratuito muy cerca de aquí. Continuó con el trabajo que hacía su madre. Comedor comunitario gratuito. La frase evocó un recuerdo lejano. Una joven Sofía, sentada en una pequeña habitación, tapada con una manta, diciéndole que quería ser alguien que pudiera ayudar a los demás, aunque fuera por un rato. No tendré plata, pero quiero ser una persona cálida. Él había encontrado esas palabras ingenuas, casi ridículas. En ese entonces, para él, el éxito era mucho más urgente que el amor. Se volvió hacia el director. ¿Podría darme la dirección de ese comedor? El hombre dudó un momento, pero al ver la seriedad en la mirada de Alejandro, la anotó en un papel. Aquí tiene. Es un lugar muy humilde. Alejandro miró la dirección escrita en el papel. Parecía el extremo de un hilo que él mismo había cortado hacía una vida entera. Se levantó y dijo, ¿cree que pueda ir ahora? El director, sorprendido, asintió. Sí, seguro que está abierto. Alejandro se despidió con un breve gesto y salió. Al sujetar la manija de la puerta del coche, su mano se detuvo. No sabía qué verdad encontraría al final de ese corto viaje. Pero en ese momento, supo que ninguna mentira ni ninguna excusa podrían protegerlo más. Cuando el chofer se acercó, le dijo con voz firme y grave, a esta dirección. Al cerrarse la puerta del coche, sintió como si la puerta del tiempo se estuviera abriendo de nuevo, con un chirrido lento y doloroso que solo él podía oír. El coche se adentró en las calles adoquinadas de un barrio antiguo y modesto. Alejandro miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía el camino que había elegido 40 años atrás, y el rostro de la mujer que había dejado al final de ese camino. Llegamos, señor. Levantó la vista. El lugar era más que humilde. El cartel, desgastado por el sol y la lluvia, dejaba entrever las letras de El Rincón de Sofía. En la entrada, una pequeña maceta con un malbón y una silla vieja. La puerta mostraba las marcas de innumerables idas y venidas. Era un lugar sin pretensiones, pero extrañamente acogedor. Al bajar del coche, un aroma a guiso casero flotó en el aire. Ese olor lo golpeó con una fuerza inesperada, sacudiendo algo profundo y doloroso en su interior. Este olor a Sofía le encantaba, murmuró para sí. Para un hombre acostumbrado a la alta cocina, ese aroma simple y honesto se le impregnó en el alma. Abrió la puerta. Dentro, el sonido suave de alguien limpiando platos. Voces bajas conversando amistosamente. Y al fondo, un hombre secando unas bandejas levantó la vista lentamente. El hijo de Sofía. Mateo. Al ver a Alejandro, parpadeó, ligeramente sorprendido. Su rostro seguía siendo inexpresivo, pero su mirada tenía un matiz de calidez. ¿Vino hasta aquí? Su voz era baja y tranquila. A pesar de ser una simple pregunta, el corazón de Alejandro volvió a dar un vuelco. No supo qué decir.
Sus labios temblaron hasta que finalmente logró articular: ¿Este es el lugar que manejas vos? El hombre asintió. Sí. Sigo con lo que empezó mi mamá. Tu madre, su voz se quebró. Ya sabía la respuesta. El hombre bajó la mirada. Falleció hace ya bastante tiempo. Alejandro cerró los ojos. No sabía si lo que sentía era pérdida, arrepentimiento o una rabia sorda contra sí mismo por haber llegado tan tarde. Solo sabía que su pecho retumbaba con un dolor silencioso. El hombre lo observó por un momento y luego dijo: Siéntese y coma algo. En esta casa, al que llega se le sirve primero. La frase era tan extrañamente parecida al modo de hablar de Sofía. Un gesto pequeño, una frase corta, pero cargada de una calidez genuina. Alejandro se quedó sin palabras. Dudó, pero finalmente se sentó en una de las sillas de madera. La certeza de que ese hombre podía ser su hijo se volvía cada vez más nítida, más insoportable. El hombre le sirvió un plato de guiso humeante. Este era el que mejor le salía a mi vieja. Cuando el vapor del plato le llegó al rostro, Alejandro sintió que ya no podía contenerse. El sabor de esa comida humilde que Sofía le preparaba en su juventud, los momentos de amor que había sacrificado por el éxito, todo resucitó en ese aroma. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener la cuchara. ¿Se encuentra bien?, preguntó el hombre en voz baja. Con voz temblorosa, Alejandro preguntó: ¿Cómo te llamas? El hombre lo miró un instante antes de responder. Mateo Rojas. Mateo. Era tan parecido al nombre que Sofía había garabateado en su última carta. Alejandro ya no pudo ocultarlo más. La emoción lo ahogaba, subiendo desde su pecho hasta sus ojos. Tu madre sí me dijo que en vida esperó mucho a alguien. La voz de Mateo era serena, pero el significado oculto era devastadoramente claro. Decía que si esa persona venía, solo quería que le preguntara si le había ido bien. En ese instante, la mano de Alejandro se detuvo sobre el plato de guiso. Y ya no pudo decir nada más. Comprendió, con una claridad absoluta, que había regresado al mismo lugar del que había huido 40 años atrás. Mateo siguió limpiando las bandejas, moviéndose como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero para Alejandro, el mundo se había detenido. Dejó la cuchara a un lado, sus manos temblaban visiblemente y su respiración se había vuelto superficial y agitada. Mateo Rojas. Al repetir el nombre en su mente, sintió como si estuviera reconstruyendo una frase olvidada hace mucho tiempo. Recordó la caligrafía de Sofía en la última carta, esa que nunca había leído por completo. Al final, casi ilegible, había una pequeña palabra: Mateo. La había guardado en el fondo de un cajón, aterrado de lo que podría encontrar en ella. Dijiste que tu madre esperó mucho tiempo, dijo Alejandro, con la voz apenas audible. Mateo asintió. Su reacción fue tan natural que parecía estar recitando un diálogo preparado desde hacía años. Sí. Nunca me dijo quién era, pero siempre mencionaba que había alguien a quien esperaba. Alguien a quien esperaba. La frase se le clavó a Alejandro en el pecho. ¿Ella lo había esperado hasta el final de sus días? ¿Y él? Él no había vuelto ni una sola vez en 40 años. ¿Lo esperaba para perdonarlo? ¿O simplemente para ver su rostro una última vez? Fuera cual fuera la razón, Alejandro no había respondido a esa espera. Y ese era su mayor pecado. Mateo lo observó por un momento y luego le acercó un vaso de agua. Tome un poco de agua. El gesto era tan de Sofía. La forma de cuidar, la cercanía sin ser invasiva, la economía de palabras. Alejandro tomó el vaso, pero no pudo beber. Lo sostuvo, mirando el agua como si fuera un espejo. ¿Te pareces a tu madre? Mateo se detuvo y lo miró. Sus ojos eran inescrutables, pero en ellos había un destello de comprensión. Me lo dicen seguido. Su tono era tranquilo,
pero era la voz de alguien que guardaba una historia no contada. Mi madre, Mateo hizo una pausa, como si eligiera las palabras. Mi madre siempre fue conocida como la persona más cálida del mundo. Para cualquiera, eso sería un elogio. Para Alejandro, fue como una cuchillada. ¿Acaso ella se había convertido en la persona más cálida del mundo recordando el momento en que él había sido el más frío? De repente, Mateo cerró la tapa de una olla y continuó: la verdad es que nunca imaginé cómo sería mi padre. Mi mamá nunca habló de él. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Ella solo me decía siempre lo mismo: vos no sos el error de nadie. Vos sos un pibe que merece todo el amor del mundo. Alejandro bajó la cabeza. Las manos sobre sus rodillas temblaban. Apretó los puños para detener el temblor, pero solo consiguió que se hiciera más evidente. Mientras guardaba unas bandejas, Mateo añadió en voz baja: el día que mi madre murió, recibí una carta de ella. La mirada de Alejandro se clavó en él. Una carta. Mateo asintió en silencio. Sí. Una carta escrita por ella. En esa carta no había nada sobre mi padre. ¿Entonces qué decía? La voz de Alejandro era casi un susurro. Mateo dejó lo que estaba haciendo y lo miró directamente. Solo decía una cosa: si alguna vez te lo encuentras, asegúrate de preguntarle si le fue bien en la vida. Nada más. En ese instante, el corazón de Alejandro latió tan fuerte que sintió que su pecho se movía visiblemente. Durante 40 años había evitado esa carta, y ahora, la única frase que quizás contenía se le presentaba de la boca de su posible hijo. ¿Te fue bien? Esa simple pregunta lo atravesaba por completo. Finalmente, Alejandro solo pudo bajar la cabeza en silencio. Sentía que si intentaba hablar, todas las emociones contenidas se desbordarían sin control. Mateo, al verlo así, dijo con una voz cálida y serena, como si lo conociera de toda la vida: está bien. Tómese su tiempo para hablar. Esa era la voz de Sofía. Y esas palabras comenzaron a abrir lentamente la puerta que había mantenido sellada en lo más profundo de su ser durante toda una vida. Para Alejandro, el sonido de los platos, el agua corriendo y el murmullo de la calle habían desaparecido. El hombre frente a él era un desconocido, pero cada una de sus palabras resonaba como las frases cálidas que Sofía le había dicho 40 años atrás. Poco después, el comedor quedó en completo silencio. Los voluntarios se habían ido, y solo quedaban ellos dos. Mateo se quitó el delantal, lo colgó en una silla y, arrastrando otra, se sentó frente a él. Parece que tiene algo que decir, dijo con una calma asombrosa. Ante esa invitación, Alejandro levantó la vista. Los ojos de Mateo no vacilaban. Frente a esa mirada firme, le fue imposible seguir ocultando el pasado. Hace 40 años yo abandoné a tu madre, confesó con una voz rota y baja. Mateo no dijo nada. Simplemente escuchaba, como alguien que lleva mucho tiempo preparado para recibir una verdad dolorosa. En ese entonces, no veía nada más allá del éxito. Ni el amor, ni la responsabilidad, ni las lágrimas que ella derramaba. Hizo una pausa, apretando con fuerza las manos sobre sus rodillas. Las venas de sus manos envejecidas se marcaron, un mapa visible de su agitación interna. Sofía no intentó detenerme. Podría haberlo hecho, podría haber suplicado, pero no lo hizo. Mateo preguntó en voz baja: ¿por qué se fue? Alejandro tardó en responder. En ese largo silencio, solo se oía su respiración pesada y errática. Tenía miedo, confesó. Miedo de la pobreza, miedo de la responsabilidad. Pero sobre todo, miedo de no ser capaz de protegerla. Tras escupir las palabras, agachó la cabeza profundamente. Así que la dejé. Y nunca más miré atrás. Mateo cerró los ojos un instante y al abrirlos, dijo: mi madre decía que esa persona era muy miedosa. Ante esa palabra, Alejandro no pudo levantar la cara. Miedoso. Una palabra cobarde,
sin duda. Pero quizás también era la palabra con la que Sofía había resumido su compasión durante 40 años. Y también, añadió Mateo en voz baja, mi madre nunca odió a mi padre. Alejandro exhaló un suspiro tembloroso, casi un sollozo. Lo miró, incrédulo. ¿No lo odió? Mateo asintió. Su tono era sereno, pero contenía la resignación y la calidez de alguien que ha pasado mucho tiempo tratando de comprender. Ella siempre decía, él tampoco pudo evitarlo. Eran tiempos difíciles para todos. La frase se hundió en lo más profundo del pecho de Alejandro. Sofía había pasado toda su vida no solo tratando de no esperarlo, sino también esforzándose por no odiarlo. La voz de Alejandro se quebró. Yo siempre pensé que ella viviría odiándome. Mateo negó con la cabeza en silencio. No fue así. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. A sus casi 80 años, parecía un niño descubierto en una falta grave. Mateo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, continuó, mi madre casi nunca hablaba de usted. Ni para bien, ni para mal. Hizo una pequeña pausa, antes de revelar la verdad más dolorosa. Pero al final dijo que le habría gustado verlo una vez más. Al escuchar eso, las manos de Alejandro cayeron de sus rodillas como si hubieran perdido toda fuerza. Sintió que el aire se le atascaba en la garganta y luchó por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sofía. El nombre que había tratado de olvidar, que había enterrado bajo capas de éxito y riqueza, ahora lo apuñalaba desde todas direcciones. Y frente a él estaba este hombre. Su hijo. Quizás, su hijo. Finalmente, Alejandro solo pudo bajar la cabeza y juntar sus manos temblorosas en silencio. En ese momento, entendió instintivamente que ninguna palabra podría tener más significado que el peso de ese instante. Alejandro permaneció con la cabeza gacha durante un largo rato. La frase de Mateo, al final, dijo que le habría gustado verlo una vez más, se repetía en su mente, cavando lenta pero profundamente en su corazón. El día que huyó, se había prometido no arrepentirse jamás. Se había convencido de que el éxito lo arreglaría todo, que el dinero curaría cualquier herida y que, con el tiempo, ella también lo olvidaría. Pero ahora tenía que admitir la verdad, la presencia de Sofía nunca había desaparecido de su vida. Siempre había estado allí, en el fondo de la caja de madera, en el espacio vacío de la pared, en la soledad de su cama inmensa. Llegué demasiado tarde, su voz era apenas un hilo frágil. Mateo se limitó a observarlo en silencio. No había condena en su mirada, ni reproche, ni siquiera consuelo. Solo una aceptación tranquila de los hechos. Ese silencio fue lo que terminó de quebrar a Alejandro. Con manos temblorosas, rozó la cuchara sobre la mesa. Recordó la forma en que Sofía siempre mantenía la mesa ordenada, la textura de los platos que usaba, el aroma del guiso que tanto le gustaba. Era como si todo en ese lugar aún contuviera un fragmento de ella. Sofía, dijo con esfuerzo. ¿Fue feliz? Mateo pareció reflexionar antes de responder. No lo sé. Mi madre nunca dijo que fuera feliz. El rostro de Alejandro se contrajo. Tras un breve silencio, Mateo continuó, pero tampoco dijo que fuera infeliz. Alejandro comprendió de inmediato. La herida de un amor perdido estaba allí, pero ella se había negado a cargar con ese peso toda su vida. En su lugar, había encontrado un nuevo propósito ayudando a los demás, criando a su hijo, defendiendo una vida pequeña pero digna. Mateo, que había reanudado la limpieza de una bandeja, se detuvo de repente y lo miró. Mi madre fue una persona que hasta el final no odió a nadie. Al escuchar eso, los párpados de Alejandro temblaron. No odió a nadie. Eso lo incluía a él. En lugar de odiarlo, ella había protegido silenciosamente el vacío que él dejó. Y antes de morir, solo había guardado en su corazón el deseo de saber si le había ido bien. Fue entonces cuando Alejandro lo entendió todo. El aroma del guiso, las viejas sillas de madera,
la forma de hablar de Mateo, todo era Sofía. De repente, sintió que le faltaba el aire y cerró los ojos con fuerza. Una oleada de emociones subía desde lo más profundo de su ser: arrepentimiento, culpa, nostalgia, tristeza. Tantas emociones mezcladas que ya no podía distinguirlas. Después de un largo rato, Mateo rompió el silencio. ¿Hay algo que quiera preguntar? Alejandro levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos enrojecidos y la voz ronca. Mateo hizo una pausa, eligiendo las palabras, y finalmente formuló la pregunta que lo había estado consumiendo. ¿Alguna vez pensaste que yo podría ser tu padre? El comedor quedó en silencio. Durante un largo momento, Mateo no dijo nada. Solo lo miró fijamente. Era un silencio cargado con el peso de una verdad antigua, un silencio que ambos sentían en los huesos. Finalmente, con una lentitud deliberada, Mateo abrió la boca. Sí. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Mi madre me dejó una carta al final, dijo Mateo. Se levantó de la silla, fue hacia un pequeño armario metálico y sacó un sobredoblado. El papel era viejo, las esquinas gastadas y la tinta casi desvaída. Lo depositó con cuidado sobre la mesa, frente a Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. En la superficie, con una caligrafía inconfundible, estaba escrito un solo nombre: para Alejandro. En ese instante, la puerta que había mantenido cerrada durante 40 años se abrió de par en par. Con el sobre en la mano, las yemas de los dedos de Alejandro comenzaron a temblar. El papel era increíblemente ligero, pero su peso era mayor que el de cualquiera de sus logros en 40 años de vida. Durante un largo rato, no se atrevió a abrirlo. Acarició los bordes ásperos del papel, respirando lenta y profundamente, hasta que finalmente, con sumo cuidado, rasgó el borde. Dentro había una sola hoja. El papel estaba amarillento, la caligrafía era la de alguien que había escrito hace mucho tiempo. Al reconocerla, Alejandro sintió que su respiración se detenía. Era la letra de Sofía. Desplegó la carta con ojos temblorosos. Para Alejandro. Al leer la primera línea, sintió que iba a desplomarse. Ella lo llamaba por su nombre, con la misma caligrafía que recordaba, una letra que transmitía más nostalgia que reproche. Con la vista nublada, continuó leyendo. Estoy bien. No es una vida grandiosa, pero voy juntando pequeñas felicidades cada día. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Sofía, la mujer que había abandonado, le estaba diciendo al hombre que la dejó que simplemente estaba bien. La siguiente frase le partió el alma. Me esforcé mucho para no odiarte. La mano que sostenía la carta tembló violentamente. Ella había pasado toda su vida luchando sola para no odiarlo, transformando su herida en pequeños actos de bondad. Entonces, sus ojos se detuvieron en la frase más larga. El momento en que más quise verte no fue cuando estaba feliz, ni cuando estaba triste. Simplemente quería confirmar, solo una vez, que te estaba yendo bien. Al leer eso, los labios de Alejandro comenzaron a temblar. Intentó tomar aire, pero sintió que el pecho se le hundía, que la garganta se le cerraba. Y la última línea. Si alguna vez nuestro hijo te encuentra, le dije que te pregunte si te fue bien. Nuestro hijo. Alejandro repitió esas dos palabras en voz baja. Sofía siempre se había referido a su hijo como nuestro hijo. En esas palabras estaban contenidos el afecto, la herida, la nostalgia, todos sus sentimientos. Cuando terminó de leer, Alejandro no pudo más. Hundió la cabeza entre las manos, cubriéndose el rostro. Sus hombros se sacudían levemente y su respiración entrecortada era el único sonido en el silencio del comedor. Mateo lo observaba en silencio. No dijo nada. Como alguien que instintivamente sabe que, en ese momento, cualquier palabra de consuelo o explicación sería inútil. Mucho después, Alejandro levantó lentamente la cara. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero su mirada reflejaba una emoción completamente nueva.
Mateo, dijo con voz temblorosa. Mateo levantó la vista. Alejandro, con la carta apretada contra su pecho, se atrevió a decir, existe la posibilidad de que yo sea tu padre. Los ojos de Mateo vacilaron apenas un instante. Pero su rostro permaneció impasible. Quizás hubieras preferido que no lo fuera, añadió Alejandro, en una confesión baja y silenciosa, como si intentara protegerlo de sí mismo. Pero Mateo negó lentamente con la cabeza. Durante todo este tiempo, decidí que no odiaría a mi padre, fuera quien fuera. Alejandro lo miró, sorprendido. Porque mi madre fue así, continuó Mateo con calma. No odiar a nadie, esa fue su forma de vivir. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas de nuevo. Poco después, Mateo bajó la vista hacia la mesa y dijo en voz muy baja, pero eso no significa que esté listo para aceptarlo como mi padre. La frase fue fría, pero honesta. Era la respuesta madura de alguien que no evita el dolor. Alejandro asintió. Claro. Su voz era apenas un susurro tembloroso. Pero Mateo, tras una pausa, lo miró y añadió, aunque sí me gustaría saberlo. Esa frase no era una puerta cerrada ni una puerta abierta. Era una puerta nueva que ambos tendrían que atravesar juntos. Alejandro finalmente esbozó una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Era el giro más silencioso y, a la vez, el más monumental de sus últimos 40 años. El comedor se oscurecía con la caída del sol, pero el aire entre ellos se había vuelto extrañamente más claro. A pesar de que no había nadie más, un silencio denso, como si todo el ruido del mundo se hubiera detenido, llenaba el espacio entre ellos. Mateo, sentado frente a Alejandro, mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Su mirada era impenetrable, pero en su interior, un torbellino de pensamientos complejos parecía agitarse. Dijiste que te gustaría saberlo, repitió Alejandro, con la voz aún temblorosa. Mateo levantó la vista lentamente. Sí. Una respuesta corta, pero que contenía el cambio más grande de todo el día. Alejandro se reclinó en la silla, como si recuperara un aliento que había perdido hacía mucho tiempo, y dijo, gracias. Era una palabra que rara vez pronunciaba. Había conseguido todo con su éxito, pero nunca le había dado las gracias sinceras a nadie. Esa era la primera vez que lo hacía desde el corazón. Sin embargo, Mateo negó con la cabeza. Todavía es pronto para eso. Su voz era serena, pero no había en ella ni una pizca de tensión ni un perdón fácil. Solo la realidad cruda, un vacío de 40 años no podía llenarse tan fácilmente. Mateo eligió sus palabras con cuidado. Estoy en proceso de descubrir quién soy. La frase resonó profundamente en Alejandro. Le hizo comprender que el lugar que le había dejado vacío no había sido ocupado por nadie más, sino que Sofía y Mateo lo habían sostenido juntos, resistiendo el paso del tiempo. No quiero que saber quién es mi padre altere el curso de mi vida, continuó Mateo. Alejandro asintió lentamente. Tenés razón. Tu vida es demasiado valiosa como para vivirla bajo el nombre de otro. Quizás se lo estaba diciendo también a sí mismo. Tras una pausa, Mateo preguntó en voz baja, ¿y si resulta que es mi padre? ¿Qué piensa hacer? La pregunta saltó por encima de 40 años de historia y se clavó en el presente como una pequeña daga. Pero Alejandro no la esquivó. Sabía que ya no tenía derecho a hacerlo. Si querés, estaré a tu lado. Si no querés, te observaré desde lejos. La respuesta fue serena, pero por primera vez en la vida de Alejandro, contenía un amor incondicional. Mateo lo observó por un momento. No veía a un millonario, ni a un presidente de empresa, sino a un hombre que regresaba tarde, un hombre que lo había tenido todo pero había perdido lo más importante. Será mejor que lo confirmemos, dijo Mateo en voz baja. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Si hay un malentendido o un error, solo nos haremos daño. Es mejor para ambos estar seguros. Al oír eso, Alejandro contuvo la respiración.
Sintió un frío glacial y un calor ardiente al mismo tiempo, una extraña mezcla de emociones. De acuerdo, respondió con voz temblorosa. Yo no sé cómo se hacen estas cosas, así que decime vos qué tengo que hacer. Mateo asintió. Es simple. Solo tenemos que hacer una prueba. Y añadió con voz firme, y sea cual sea el resultado, lo aceptaré tal como es. Tras esa frase, el aire del comedor cambió. Un temblor silencioso, una esperanza cautelosa y la extraña sensación de que, por fin, ambos miraban en la misma dirección. Afuera, el atardecer se filtraba por el callejón. La luz anaranjada entraba en el comedor, alargando las sombras de los dos hombres hasta que parecieron unirse en una sola. Mientras contemplaba la escena, Alejandro se dio cuenta de algo. Durante 40 años, su mano había estrechado las de incontables hombres poderosos, había movido fortunas y poder, pero había soltado la única mano que de verdad importaba. Y ahora, aunque tarde, una oportunidad muy frágil de volver a tomar esa mano perdida se estaba presentando. Finalmente, dijo en voz baja, Mateo, sea cual sea el resultado, te respetaré. Mateo lo miró un instante y asintió lentamente. En ese breve gesto había una puerta aún no abierta, pero con la clara posibilidad de abrirse. Y así, la primera conversación real entre los dos continuó en silencio, hasta que el atardecer desapareció por completo. Después de la conversación sobre la prueba, el ambiente en el comedor se volvió aún más silencioso. Ambos habían dejado de hablar, pero un silencio consciente, donde cada uno sentía la presencia del otro, llenaba el espacio. Mateo volvió al fregadero y continuó lavando los platos. El sonido suave del agua corriendo parecía calmar la atmósfera pesada entre ellos. Alejandro lo observaba desde su silla. Sus movimientos al lavar, el orden en que apilaba los platos, el pequeño gesto de cerrar el grifo, todo le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde he visto eso antes? De repente, recordó los gestos de Sofía en la cocina. Ella nunca hacía dos cosas a la vez, siempre una por una, metódicamente. La forma en que ajustaba el grifo para que el agua no hiciera tanto ruido. Era como si la vida de la persona que ella había dejado atrás siguiera vibrando en ese lugar. Estuvo a punto de hablar, pero se contuvo. Sabía que debía elegir sus palabras con mucho cuidado. Mateo, lo llamó en voz baja. Mateo, sin dejar de secarse las manos, solo giró la cabeza. Sí. ¿Alguna vez Sofía te dijo qué clase de persona era yo? Mateo terminó de secarse las manos y volvió a sentarse frente a él. Se quedó en silencio un largo rato, como si buscara las palabras exactas. Finalmente, habló. Nunca dijo que fuera una buena persona. Los ojos de Alejandro vacilaron, pero asintió, dispuesto a escuchar. Pero tampoco dijo que fuera una mala persona. Entonces, ¿qué dijo? Mateo inspiró profundamente antes de responder. Dijo que una vez fue alguien que quiso de verdad a otra persona. Alejandro sintió que la tensión en sus manos se aflojaba un poco. El hecho de que ella lo hubiera descrito así le produjo una tristeza reconfortante. Y también, continuó Mateo, que era una persona muy miedosa. Alejandro cerró los ojos brevemente. La palabra le picó como un aguijón en el pecho. Era la verdad que había negado durante 40 años. La amaba, pero no tuvo el valor de construir una vida con ella. Es cierto, dijo Alejandro en voz baja y profunda. Tenía mucho miedo. Mateo lo observó fijamente. Su mirada no contenía juicio ni compasión. Solo la de alguien que intentaba comprender. ¿Y ahora? Preguntó. Alejandro no respondió de inmediato. Afuera, el atardecer había desaparecido por completo y el sonido de una bolsa de plástico arrastrada por el viento se oía a lo lejos. Lentamente, levantó la vista. Ahora quiero intentar caminar hacia donde me da miedo. Era la declaración más honesta que un hombre viejo podía hacerse a sí mismo. Al escucharlo, Mateo respiró hondo, pero su expresión no cambió. La fecha de la prueba, comenzó a decir.
pero Alejandro lo interrumpió suavemente. Vamos despacio. Su voz era baja pero firme. No quiero apurar esto. El resultado no lo es todo. Mateo pareció entender y asintió lentamente. Está bien. No nos apuraremos. El aire entre ellos se había calmado un poco más, y una pequeña calidez comenzaba a filtrarse en el ambiente. Poco después, Mateo se levantó. Por hoy es suficiente. Ya es tarde. Alejandro también se puso de pie. Aún sostenía la carta cerca de su pecho, como si se aferrara al tiempo perdido. Cuando llegaba a la puerta, Mateo lo llamó. Señor Valente. Alejandro se dio la vuelta. El rostro de Mateo seguía siendo inescrutable, pero sus palabras sonaron extrañamente cálidas. Que tenga un buen regreso. Era algo que Sofía le habría dicho. Alejandro asintió, un gesto casi imperceptible pero definitivo. Vos también, cuídate. Aún no se habían prometido nada, pero esa noche, algo quedó claro, el lazo que se había roto 40 años atrás estaba comenzando, muy lentamente pero con seguridad, a unirse de nuevo. Al salir del comedor, el aire de la noche le pareció de repente helado. No era un frío físico, sino una extraña desolación en el alma, como si una parte de él se hubiera quedado vacía. Se detuvo con la mano en la manija del coche. Las yemas de sus dedos estaban frías y, al respirar, sentía una opresión dolorosa en el pecho. La carta que llevaba guardada contra su corazón parecía emanar el perfume de Sofía. La persona que ella había esperado hasta el final, a pesar de que él había deseado con todas sus fuerzas no serlo, resultó ser él. La verdad lo aplastaba. ¿A dónde lo llevo, señor?, preguntó el chofer con delicadeza. Alejandro tardó en responder. No porque no supiera a dónde ir, sino porque sentía que ningún lugar podría aliviar lo que sentía. A casa, dijo finalmente. El coche salió del callejón en silencio. A medida que la pequeña luz del comedor se alejaba, sentía como si algo que había dejado atrás tirara de él, impidiéndole avanzar. Asegúrate de preguntarle si le fue bien. La caligrafía de Sofía resonaba en su cabeza. Esa frase contenía toda la calidez de la persona que él había olvidado durante 40 años. Al llegar a casa, el amplio vestíbulo le pareció ajeno. Un espacio demasiado grande, demasiado silencioso. El lugar que había llenado con riqueza y poder durante décadas, hoy se sentía más vasto y vacío que nunca. Se sentó en el sofá del salón y volvió a desplegar la carta. La leyó una y otra vez, y cada palabra le arañaba el alma. Sofía, murmuró, y su voz tembló. Dejó la carta sobre sus rodillas y susurró, tanto miedo te tenía. Recordó su juventud. La habitación humilde, los días inciertos. En ese entonces, Sofía lo amaba, confiaba en él, le había pedido que construyeran una vida juntos. Pero él no tomó su mano. Sin guita, no se puede hacer nada. Esa fue su conclusión. Y esa conclusión lo impulsó hacia el éxito, pero al mismo tiempo le robó el momento más cálido de la vida de otra persona. Acercó la carta a su pecho de nuevo y cerró los ojos. Sus párpados temblaban, y su respiración estaba cargada de dolor. Es tarde. Pero aunque fuera tarde, ya no podía detenerse. Se levantó lentamente y caminó hacia el escritorio. Sacó la caja de madera que no había abierto en 40 años. Dentro, encontró 2 fotos de una joven Sofía sonriente y un fajo de cartas viejas que ella le había enviado. Con manos temblorosas, las desplegó una por una. Alejandro, hoy seguro tuviste un día difícil. Si hubiera estado ahí, te habría dado una palmada en la espalda. Sos la persona más cálida que conozco. Dejó de leer y se cubrió el rostro con ambas manos. Durante un largo rato, tragó un llanto silencioso. Detrás de todo lo que había conseguido con su éxito, Sofía había vivido su vida sola, sin poder aferrarse a él ni odiarlo. Y la última persona que ella dejó, Mateo, ahora llevaba consigo la misma calidez que ella había protegido,
construyendo su propia vida. «Qué pibe increíble», murmuró Alejandro. Dobló las cartas con cuidado y las volvió a poner sobre su pecho. Y por primera vez, al pronunciar un nombre, su voz contenía una mezcla de sinceridad, arrepentimiento y nostalgia. «Sofía, mañana voy a volver». Nadie lo escuchó en la oscuridad del salón, pero por un instante, tuvo la cálida ilusión de que Sofía estaba a su lado, sonriendo y escuchándolo. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó mucho antes de lo habitual. No era por ansiedad, sino por una sensación de inquietud persistente. Después de pasar la noche leyendo las cartas de Sofía, su mente no encontraba la calma. Pero, extrañamente, esa agitación no lo debilitaba, sino que le daba fuerzas para seguir adelante. Frente al espejo, mientras se anudaba la corbata, detuvo sus manos. Tenía corbatas para el trabajo, para reuniones, para eventos. Pero ese día, ninguna parecía adecuada. «Hoy voy a ir así, no más». Se quitó la corbata y salió de casa solo con una camisa prolija. El chofer no preguntó, pero Alejandro le indicó el destino. Al comedor de ayer. El coche atravesó la ciudad lentamente. Los paisajes urbanos que pasaban por la ventanilla le parecían extraños, nuevos. Barrios y gente que, en 40 años de ajetreo, nunca se había detenido a mirar. Al llegar, la puerta del comedor ya estaba abierta. Mateo, con el delantal puesto como el día anterior, preparaba las viandas de la mañana. Alejandro se quedó un momento en la puerta, observándolo. Si Sofía estuviera viva, qué orgullosa y enamorada estaría de esa imagen. Con cuidado, empujó la puerta y entró. Mateo levantó la vista. Vino. Su tono seguía siendo neutro, pero a Alejandro le pareció percibir un matiz de suavidad que no estaba allí antes. Asintió, cauteloso. «Estuve pensando en lo de ayer», dijo. Mateo no respondió. Terminó de cerrar una vianda, ordenó su lugar y se paró frente a él. Alejandro respiró hondo y dijo: «Vos querías hacer la prueba». La mirada de Mateo se mantuvo firme. «Hagámosla hoy mismo», dijo Alejandro. Su voz era sólida, pero la emoción que contenía era tan palpable que vibraba en el aire. Mateo lo observó por un momento. Y muy lentamente, asintió. «De acuerdo». Salieron juntos. Pero al dar el primer paso, Mateo se detuvo de repente. «Señor Valente». Alejandro se dio la vuelta. Con una expresión difícil de descifrar, Mateo abrió la boca. «Leyó la carta de mi madre ayer». Alejandro recordó el momento en que la tuvo en sus manos, las frases que releyó toda la noche, cada una un desgarro. «Sí», asintió en voz baja. «La leí». Mateo bajó la cabeza por un instante. Luego, lo miró directamente a los ojos. «Esa carta mi madre me la mostró a mí también antes de morir». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Qué?» «Mi madre me dijo, no odies a este hombre. Él es alguien que, al final, va a volver». La frase cayó sobre Alejandro como un trueno. Incrédulo, susurró: «Sofía dijo eso de mí». Mateo asintió. «Sí. Mi madre siempre creyó que usted volvería». En ese instante, la vista de Alejandro se nubló. La persona que lo había creído hasta el final, a pesar de haberla abandonado. La persona que, con esa fe, había mantenido su corazón cálido hasta su último aliento. Mateo dio un paso hacia él y preguntó en voz baja, por eso quería preguntarle. Lo miró profundamente a los ojos. ¿La razón por la que vino ahora es por responsabilidad? Alejandro contuvo el aliento. La pregunta de Mateo no era una simple duda, era la pregunta que definiría el destino de ambos. Tras un largo silencio, negó lentamente con la cabeza. Si hubiera sido por responsabilidad, habría venido hace 40 años. Su voz temblaba, pero en ese temblor había una sinceridad inquebrantable. Tampoco vine por arrepentimiento.
Los ojos de Mateo vacilaron levemente. Alejandro sacó la verdad más profunda y pesada de su corazón. Vine ahora porque recién ahora puedo ver lo que perdí durante todo este tiempo. La frase creó una onda silenciosa también en el corazón de Mateo. Poco después, él asintió lentamente. Vamos. Comenzaron a caminar de nuevo. Ya no evitaban las miradas ni ocultaban las palabras. Fuera cual fuera el resultado de la prueba, la relación entre ellos ya se estaba moviendo en una dirección completamente nueva. Y al final de ese camino, un destino incierto, herida, reconciliación o un nuevo comienzo, comenzaba a mostrar su rostro. El trayecto al hospital fue corto, pero ambos permanecieron en silencio, mirando por la ventanilla. El coche estaba impregnado de una extraña mezcla de tensión y determinación silenciosa. La quietud era tal que hasta sus respiraciones parecían audibles. Al llegar al estacionamiento, Mateo fue el primero en bajar. Alejandro lo siguió, pero al poner un pie en el suelo, sintió que estaba a punto de recorrer el camino más pesado de su vida. El vestíbulo del hospital le resultó familiar y ajeno a la vez. Había pasado su vida recibiendo tratamientos VIP y chequeos exclusivos, pero este lugar, independientemente de su estatus, era el escenario donde su pasado y su presente serían juzgados. Una enfermera les entregó unos formularios. ¿Son ustedes para la prueba de ADN? Necesito sus documentos y que completen estos papeles. Mateo fue el primero en llenar el formulario. Su letra era firme, su mano no vacilaba. Era la caligrafía de alguien acostumbrado a la burocracia, honesta y sólida. La mano de Alejandro, en cambio, temblaba ligeramente. La punta del bolígrafo se detenía sobre el papel, y tuvo que corregir su firma varias veces. ¿Está bien?, preguntó Mateo en voz baja. Alejandro forzó una sonrisa. Con los años, la mano ya no obedece. Pero Mateo sabía que había algo más detrás de esa excusa. No insistió, simplemente esperó a su lado en silencio. Un técnico los guió a una pequeña sala. No es un procedimiento largo. Solo una muestra de saliva con un hisopo. 5 minutos y terminamos. Mateo se sentó y abrió la boca con calma. Mientras el hisopo rozaba el interior de su mejilla, cerró los ojos y respiró lentamente. Verlo así le dio a Alejandro una extraña sensación de paz. Sentía que no estaba interrumpiendo la vida de alguien, sino ayudando a encajar la última pieza de un rompecabezas. El siguiente. Era el turno de Alejandro. Se sentó en la silla, con los nudillos blancos de tanto apretar los papeles. No tiene por qué estar nervioso, dijo la enfermera. Alejandro respiró hondo y abrió la boca. En el instante en que el hisopo tocó su piel, solo un rostro apareció en su mente. Sofía. No pudo borrar su nombre ni por ese breve segundo. Cuando todo terminó, la enfermera selló las muestras en un sobre. Los resultados estarán en 2 semanas. 2 semanas. Un tiempo corto, o una eternidad. Para Alejandro, eran las 2 semanas que llegaban al final de una espera de 40 años. Al salir de la sala, Mateo dijo en voz baja, «Gracias por haber venido». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lo miró a los ojos. Mateo. Sí. Pase lo que pase con el resultado, su voz se quebró por un momento. No volveré a mentirte. Mateo asintió muy levemente. Al salir del hospital, una ráfaga de viento frío los recibió. El aire invernal pasó entre ellos, pero esta vez no los distanció más. Mientras caminaban, Mateo se detuvo y habló. «Señor Valente». Alejandro se detuvo. Mateo se quedó en silencio un largo rato antes de continuar. Si el resultado es el que pensamos, lo miró directamente a la cara. Entonces seré yo quien hable primero. Los ojos de Alejandro vacilaron. ¿Qué vas a decir? Con una voz muy lenta pero firme, Mateo respondió, «Papá». La palabra se hundió profundamente en el pecho de Alejandro. Contuvo el aliento,
luchando por reprimir el calor que le subía a los ojos. Pero hasta entonces, añadió Mateo, sigamos despacio, como hasta ahora. Alejandro asintió lentamente. Sí. Despacio. Esa frase trajo una primera brisa cálida entre ellos. Sus pasos al salir del hospital eran un poco más ligeros que el día anterior y la distancia entre ellos, un poco más corta. Y sin que lo supieran, bajo el sol de la tarde, sus sombras se alargaban una al lado de la otra, como una sola línea continua. El viaje de regreso fue completamente diferente. Si el día anterior el silencio había sido tenso, hoy era una quietud suave la que los envolvía. Cuando el chofer intentó encender la radio, Alejandro lo detuvo con un gesto. No, déjala así. En silencio. Necesitaba pensar, pero también quería atesorar ese momento. Mateo miraba por la ventanilla, pero su mirada estaba cargada de una emoción contenida. Alejandro lo observó de reojo. Una vida vivida en silencio, cargando responsabilidades solo, resistiendo el paso del tiempo. ¿Cuántos días habrá soportado para no odiar a nadie? Cuando el coche se acercó al comedor, Mateo habló primero. Me bajo acá. Alejandro también bajó. Se quedaron de pie en la esquina del callejón. El sol de la tarde se proyectaba largo sobre las paredes. Gracias por acompañarme hoy, dijo Mateo. No era un agradecimiento formal. Significaba, gracias por no haber huido. Alejandro levantó la barbilla, con un ligero temblor. El que tiene que agradecer soy yo. Respiró hondo y continuó. Durante 40 años, destruí muchas cosas. Personas, sentimientos, lazos. Mateo lo escuchaba sin bajar la mirada. Pero vos, Alejandro juntó las manos lentamente, vos volviste a tomar el extremo de ese lazo. Al oírlo, Mateo inspiró levemente. Una sombra de emoción cruzó su rostro. Todavía no lo he tomado. Sí. Pero no lo soltaste. Mateo se quedó en silencio un momento y luego asintió. Poco después, dijo con cautela, ¿Señor Valente? Sí. Antes de que tengamos los resultados, yo me pondré en contacto con usted. La frase parecía mantener una distancia, pero también era una clara señal de que no quería cortar la relación. Para Alejandro, eso era suficiente. Entendido. Cuando Mateo se disponía a entrar al comedor, Alejandro lo llamó de repente. Mateo. Mateo se dio la vuelta. Alejandro dudó un momento antes de sacar lo que tenía en el corazón. Si no te molesta, ¿me contarías de vez en cuando cómo es tu vida? No lo preguntaba como un padre, sino como un anciano curioso por la vida de una persona. Mateo no respondió de inmediato. Una ráfaga de viento hizo sonar el cartel del comedor. Y luego, en voz muy baja pero clara, dijo, lo voy a pensar. Solo esa frase fue suficiente para encender una pequeña y cálida luz en el corazón de Alejandro. Mateo entró en el comedor, y cuando la puerta se cerró, Alejandro se quedó solo en el callejón, inmóvil durante un largo rato. El viento soplaba suavemente. Y en ese viento, le pareció oír la voz de Sofía. ¿Te fue bien? Cerró los ojos y, moviendo los labios lentamente, respondió, ahora me va a ir bien. Sus palabras se las llevó el viento, pero por un instante, sintió que su respuesta, con 40 años de retraso, había llegado a algún lugar en el cielo. El futuro de su relación era incierto, pero una cosa estaba clara, el capítulo más importante de la vida de Alejandro acababa de comenzar. Los días siguientes, la rutina de Alejandro se transformó por completo. Las llamadas de su secretaria, los informes y los compromisos empresariales pasaron a un segundo plano. Hablaba lo justo y necesario, y cada mañana sacaba la caja de madera para repasar la caligrafía de Sofía, como si en esas letras se escondieran los fragmentos de la vida que había perdido. Un día, mientras desayunaba, su secretaria se le acercó con cautela. Señor Valente, últimamente apenas come y pospone todas las reuniones. Alejandro le interrumpió con un gesto.
estoy bien. Solo necesito tiempo para pensar. Pero sabía que no era una simple reflexión. Estaba reevaluando toda su vida. Por fin, se enfrentaba a su pasado. Unos días después, se vistió con un traje sobrio y salió de casa en un taxi. No quiso llevar a su chofer. El título de presidente, que había sido su identidad, hoy se sentía como un muro que ocultaba su vergüenza. Su destino no era el comedor de Mateo. Había un lugar al que debía ir primero. Un pequeño cementerio sobre una colina, bañado por una luz suave. El lugar donde descansaba Sofía. Frente a su lápida, se quedó sin palabras durante un largo rato. El nombre que había evitado, el sentimiento del que había huido, estaba grabado en la piedra. Sofía, la llamó con voz temblorosa. Yo no sabía nada. Solo el viento respondió. El olor a yerba seca flotaba en el aire. No sabía que me esperabas, ni que eras tan miedosa como yo. Acarició lentamente la lápida. Ni que teníamos un hijo. Su voz se quebró. Las emociones reprimidas estallaron. De verdad lo siento. No lloró, pero las lágrimas calientes que surcaban sus mejillas tardaron en secarse. La última petición que me dejaste recién ahora la he escuchado. Recordó la carta. Pregúntale si le fue bien. Esa breve frase había sido su voz llamándolo toda la vida. Ahora intentaré que me vaya bien. Y con Mateo, hizo una pausa, tosiendo para aclarar la garganta, intentaré acercarme antes de que sea demasiado tarde. Esa promesa era un juramento desesperado y su último adiós a ella. Al bajar del cementerio, recibió un mensaje de Mateo. ¿Tiene un momento libre hoy? Al leerlo, los pasos de Alejandro se detuvieron. Los pensamientos y emociones fragmentados de los últimos días de repente se unieron en un solo camino. Con el pulgar, respondió brevemente, sí. Voy para allá. En ese instante, supo que entre ellos aún quedaban innumerables historias por contar. Y hoy, una de ellas estaba a punto de comenzar. Cuando abrió la puerta del comedor, Mateo estaba limpiando, como siempre. Levantó la vista, pero no pareció sorprendido, como si de alguna manera ya supiera que Alejandro vendría ese día. Vino. Alejandro entró lentamente, con un paso más sereno que los días anteriores. Gracias por recibirme. Fui yo quien lo contactó, respondió Mateo, dejando un trapo húmedo y sentándose frente a él. Su tono era firme, pero con un matiz de calidez que antes no estaba. Alejandro respiró hondo y se atrevió a hacer la verdadera pregunta. Mateo, ayer estuve con Sofía. Mateo se quedó inmóvil. Sus ojos vacilaron muy lentamente. Ah, ¿sí? La pregunta fue corta, pero contenía un universo de emociones no expresadas. Alejandro dejó sobre la mesa el envoltorio de las flores que había llevado al cementerio. Ella se habría alegrado mucho de saber que su hijo creció y está viviendo tan bien. Mateo cerró los ojos y los volvió a abrir. Mi madre siempre me decía. ¿Qué te decía? Mateo, vos sos una buena persona tal como sos. Una pequeña onda se extendió por el corazón de Alejandro. Quizás ese era el consuelo que Sofía siempre había querido darle a él. Y también, continuó Mateo, la persona que te quiera de verdad, te va a encontrar. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Esa persona era yo. Mateo lo miró a los ojos. Eso solo mi madre lo sabe. La respuesta no fue fría. Era una respuesta que dejaba todas las posibilidades abiertas. Ayer no fui solo para pedir perdón, dijo Alejandro. Entonces, ¿por qué fue? Sacó del fondo de su corazón una verdad que había guardado durante 40 años. Quería decirle a Sofía que ahora hay alguien a quien no quiero perder. La expresión de Mateo vaciló por un instante, pero sus labios permanecieron sellados. Como Sofía, su hijo también era cauto con sus emociones. Tras un silencio, Mateo dijo, Señor Valente. Hizo una pausa y continuó.
antes de morir, mi madre me dio una foto. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Una foto. Mateo abrió un cajón y sacó una vieja foto en blanco y negro. La dejó sobre la mesa. En la imagen, una joven Sofía sonreía radiante, y a su lado, un joven con una sonrisa tímida. Era un joven Alejandro Valente. Al verla, sintió que se quedaba sin aliento. ¿Por qué tenías vos esta foto? Unos días antes de morir, mi madre me tomó la mano y me dijo, Mateo miró la foto y continuó, este hombre probablemente vive sin saber que yo nací. Los labios de Alejandro temblaron. Pero si algún día lo encontrás, Mateo apartó la vista de la foto y lo miró de frente. No lo odies. Los ojos de Alejandro no pudieron soportarlo. Se cubrió el rostro con las manos. Por eso, dijo Mateo con calma, yo tampoco lo odio a usted ahora. Los hombros de Alejandro se sacudieron lentamente. Solo, concluyó Mateo en voz baja, quiero conocerlo despacio. Esa frase fue la forma más humana de reparar un lazo roto. Y en ese instante, un nuevo sentimiento, que era a la vez herida y esperanza, tristeza y comienzo, se instaló entre ellos. Las 2 semanas más importantes de sus vidas acababan de comenzar. 2 días después, el comedor estaba más ajetreado de lo normal. Un grupo de señoras del barrio había venido a ayudar con un evento de reparto de comida. Alejandro se quedó en la puerta un buen rato, sin atreverse a entrar. En su juventud, había entrado con arrogancia en despachos de ministros y salas de juntas internacionales. Pero ahora, la humilde puerta de un comedor comunitario le parecía la más pesada del mundo. Finalmente, entró. Mateo repartía porciones de comida a los ancianos. Su expresión era serena, sus gestos eficientes. En él se reflejaba la naturalidad de Sofía. Alejandro se acercó en silencio. Vino, dijo Mateo al verlo. Alejandro solo asintió. Antes de que pudiera hablar, una anciana le dijo a Mateo. Mateo, qué rica está la comida. Igual que la que hacía tu vieja. Mateo no sonrió, pero inclinó la cabeza, acostumbrado al halago. La calidez que Sofía había dejado seguía protegiendo ese pequeño lugar. Cuando terminaron, se sentaron uno al lado del otro en una esquina. ¿Cómo estuvo estos días?, preguntó Mateo. Alejandro esbozó algo parecido a una sonrisa. Bien, dentro de lo que cabe. Aunque a esta edad, me despierto todas las madrugadas. ¿Y eso por qué? No sé, como si mi corazón estuviera esperando algo. La confesión a medias lo sorprendió a él mismo. A mí también me pasa, respondió Mateo. Ambos se miraron y descubrieron en los ojos del otro una emoción extrañamente similar. Estuve pensando mucho estos días, continuó Mateo. Intenté mantener la mente en blanco hasta el resultado, pero no fue fácil. ¿Por qué? Desde que me dijo que fue a visitar a mi madre, algo dentro de mí cambió. Hasta ahora, para mí usted era un extraño, alguien que mi madre amó una vez. Pero estos días, al verlo no sé, algo se mueve. La voz de Mateo tembló ligeramente. Si de verdad resulta que usted es mi padre, creo que no me disgustaría. La frase cayó sobre Alejandro como un rayo. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Se cubrió el rostro con las manos, respirando entrecortadamente. No estoy seguro de nada todavía, añadió Mateo, cauteloso. Claro, logró decir Alejandro. Pero no puedo evitar lo que siente mi corazón, concluyó Mateo con una voz profunda y serena. En ese momento, algo nuevo nació entre ellos. No era reproche, ni duda, ni miedo. Era el comienzo de una relación. Alejandro, secándose una lágrima, dijo en voz baja. Mateo. Al oír su nombre, los ojos de Mateo vacilaron. Pase lo que pase con el resultado, yo ya te siento en mi corazón. Antes de que terminara, Mateo lo interrumpió, negando con la cabeza. No diga eso ahora. Con firmeza,
añadió, cuando tengamos el resultado, entonces lo escucharé. Alejandro bajó la cabeza. Sí, tiene razón. No hay que apurarse. Pero una cálida brasa se había encendido en su interior. Por primera vez, sentía que tenía un futuro que esperar. Y en ese futuro, estaba Mateo, la última persona que Sofía había dejado. El día en que llegaban los resultados, Alejandro se despertó a las 4 de la mañana. No había podido dormir, aferrado a las viejas fotos y cartas. Padre e hijo. Nacimiento y abandono. El peso de 40 años de vacío se concentraba en ese único día. Se vistió con un cardigan sencillo, queriendo mostrarse honesto, no imponente. Mateo, por su parte, preparaba el servicio del comedor como cualquier otro día, pero su interior era un mar de nervios. Si el resultado era positivo, la palabra «padre» resonaba en su cabeza, sacudiéndolo. La puerta del comedor se abrió. Era Alejandro. «Vine», dijo con una mirada cálida. «Vamos», respondió Mateo. En el hospital, la espera fue silenciosa. 15 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente, un empleado salió con un sobre. «Señor Valente, señor Rojas, aquí están los resultados». El corazón de ambos latió al unísono. «¿Quién de los dos lo va a abrir?» «Yo», dijo Alejandro. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el papel, y su mirada se agrandó, su respiración se detuvo. ¿Y bien?, preguntó Mateo, incapaz de esperar más. Alejandro levantó la vista, con la voz rota. Mateo. Solo esa palabra fue suficiente. Le entregó el papel. Mateo leyó la única frase, y sus ojos se llenaron de incredulidad. Sus labios temblaron. Dejó escapar un suspiro que era una mezcla de llanto y risa. Se confirma la relación de paternidad. La mano de Mateo casi suelta el papel. Mateo, susurró Alejandro, tragando las lágrimas. De verdad lo siento mucho. Al oír esas palabras, Mateo bajó la cabeza y dejó escapar una sola lágrima, una que no intentó reprimir. ¿Y ahora qué hago?, preguntó con una voz casi inaudible. Alejandro le puso una mano en el hombro. Un gesto que llegaba con 40 años de retraso. Vamos a ir despacio, dijo. Mateo levantó la vista. En sus ojos, una nueva relación, la de dos hombres que empezaban a aceptarse, comenzaba a tomar forma. Y a partir de ese instante, sus vidas, después de 40 años, por fin empezaron a moverse juntas en la misma dirección. Al salir del hospital, el aire era diferente. El mismo pasillo, el mismo viento, pero sus pasos tenían un peso nuevo. Un simple papel no podía explicarlo todo, pero había cambiado sus vidas para siempre. Mateo caminaba mirando el resultado, un documento que no borraba su pasado, pero que le exigía construir un nuevo futuro. Señor Valente, dijo. ¿Cómo debo llamarlo a partir de hoy? La pregunta, aunque serena, era inmensamente pesada. Una sola palabra podía cerrar la brecha de 40 años o abrir una nueva herida. Mateo, respondió Alejandro con voz temblorosa. Llámame como quieras. Todavía no es fácil, admitió Mateo, bajando la vista. Lo sé. Esa palabra puede ser una herida para vos. Tras un silencio, Mateo guardó el papel en el bolsillo. Lo intentaré, poco a poco. Esa frase fue suficiente para que los ojos de Alejandro volvieran a arder. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. Alejandro esbozó una sonrisa torpe. Almorzaste. La invitación era un hito. La primera en 40 años para ambos. Mateo aceptó en silencio. Caminaron hasta un viejo bodegón cercano. Un lugar sin lujos, pero que les pareció el más cálido del mundo. Mateo, dijo Alejandro mientras esperaban. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, lo que sea, solo decímelo. El rostro de Mateo se endureció un instante.
No sé si necesito ayuda. Tenés razón, la palabra ayuda también puede herir. Mateo desvió la mirada, pero luego, con voz clara, dijo, pero, ¿podría escucharme de vez en cuando? Era la petición más difícil y delicada que podía hacer. Alejandro, con la voz entrecortada, respondió, claro que sí. Siempre. En ese momento, llegaron 2 platos de guiso humeante. Comieron en silencio, pero el simple hecho de compartir la misma mesa era el primer paso. Al salir, Mateo dijo: Gracias por hoy. Alejandro, en lugar de responder, le puso una mano en el hombro. Un toque paternal, ni muy fuerte ni muy ligero. Vamos a ir despacio. Mateo no se apartó. Sí, respondió. Y tomaron caminos diferentes. Pero por primera vez, sabían que sus caminos no eran paralelos, sino que, en algún punto, se encontrarían. Esa noche, en su casa, Alejandro tomó